denominar o de calificar el amor de Dios. Hay muchas maneras de decir lo maravilloso que es el amor de Dios. Es eterno, es inalterable, sobre todo es inmerecido. No lo podemos comprender, está fuera de todo entendimiento, pero podemos entender, hermanos, que es un amor fiel, nunca nos va a defraudar, y en ese sentido damos gracias al Señor por ese regalo que nos llega directamente de Dios a través de Cristo, a través de su entrega, a través del Espíritu que Él ha puesto en nosotros. Y pensaba mientras orábamos por la paz en las naciones, pensaba, fíjate que lo que es el ser humano, de poder sentirnos, llegar a sentirnos tan importantes, llegar a tener un nivel de poder, de autoridad, donde ya se pierde, es tan importante la labor de esta gente tan importante que está arriba, que pierden ya la noción del valor de la vida de la gente. Si mueren 50, si mueren 100, porque es tan importante lo que se lleva entre manos que ya que puede valer la vida de un niño o la vida de una persona mayor. Y uno piensa en el Señor Jesús, que Él, siendo el más importante de todos, a Él no le importó despojarse de toda su gloria para poder salvar, por supuesto, a todo el mundo, pero aún incluso aunque hubiera sido una sola persona. Ese es el amor que todos necesitamos, ¿no? Todos necesitan. Es importante que el mundo tenga, o la humanidad tenga abierto el corazón a ese amor del Señor que también es gratuito y que está al alcance nuestro. Yo creo, hermanos, que fuera de todas las necesidades que ciertamente podemos tener en momentos puntuales, deberíamos de ser agradecidos, poder tener el corazón siempre abierto a ese amor del Señor, de tal manera que sea Él el que, ese inundarnos del amor de Dios, el que marque nuestro carácter, porque yo he dicho de esta gente importante, hermanos, que están en autoridad y que a lo mejor hacen, desde mi punto de vista, deciden barbaridades, pero yo no soy mejor que ellos. Yo no soy mejor que ellos. Yo no sé lo que yo haría en esa posición. Yo no sé lo que yo haría si yo me viera en las mismas circunstancias, porque entre otras cosas, tan humano soy yo como son ellos. Pero lo que sí podemos darnos cuenta es el cambio, la diferencia que hace el poder estar afectados, el poder ser alcanzados por el amor del Señor. En esta mañana eso debe ser motivo de alegría para nosotros. Y debe ser también un desafío el poder entender que, como hablábamos hace unos domingos, de ese así alumbre vuestra luz delante de los hombres, hermano, no hay mejor luz que el amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones se pueda notar en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, y por supuesto un amor que no nos hace. Con esto yo quiero dar a entender, hermanos, que la persona, yo puedo ser una persona tocada por el amor de Dios, eso no me liga de muchas veces no acertar, de muchas veces hacer cosas que a lo mejor sin querer puedo molestar a alguien, pero esa aspiración, como dice la palabra de Dios, y al mismo tiempo es entender de que de la misma manera que yo espero que los demás entiendan mis debilidades o entiendan mis errores, que en el amor del Señor yo también no solamente ame, sino que también, porque mientras yo estoy amando y la persona me responde bien, pero a veces la persona no responde bien al amor de uno. Primero porque a veces la persona no se encuentra bien, a veces porque a lo mejor mi manera de manifestar el amor tampoco es lo más acertado. Pero en todo eso, estoy hablando de la realidad de nuestra condición, de nuestras relaciones, a este nivel humano y a nivel lo más alto que queramos. Qué importante es el regalo del amor de Dios. Es lo más grande que Cristo es el amor de Dios.
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos yo necesito ese amor del Señor. De una manera profunda, hermanos, y aun cuando estoy contento de recibirlo de parte de cada uno de los que me rodean, mi familia, de los hermanos, mis amigos, pero yo necesito, sé que no me va a faltar de parte del Señor. Y en esta mañana, conociendo mi corazón, doy gracias al Señor por ese tesoro, porque yo me puedo mostrar muy amoroso a veces, pero también, bueno, de eso hablamos esta mañana un poquito. Efesios capítulo 3, versículo 14. Tengo la voz un poco tomada, perdonad. Efesios 3, versículo 14, dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Doblo mis rodillas, dice Pablo, para que Él os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer, de experimentar el amor de Cristo que excede a todo entendimiento, a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Bueno, en el nombre del Señor, ¿no? Vamos a compartir esta palabra. Cuando Pablo está hablando aquí de su causa, por esta causa yo oro al Señor, doblo mis rodillas. Él está hablando de algo tan importante como su ministerio a los gentiles. Era de los cambios más tremendos que el Evangelio trajo al entendimiento de lo que era la promesa de Dios para su pueblo, el que no solamente era para los judíos, sino que los descendientes de Abraham, en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Dice unos versículos antes aquí de Efesios capítulo 3, hablando de este ministerio de Pablo. Dice en el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué misterio? Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que nos ha sido dado según la operación de su poder. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y dice, de quien toma nombre, es decir, a quien pertenece toda familia en los cielos y en la tierra. Hermano, esa dimensión que, como antes he mencionado, del amor de Dios manifestado en Cristo, hacía a Pablo entender de que ese amor que a él lo había llevado siendo un judío, como decimos entre comillas, fanático, a poder perseguir la iglesia del Señor, en el entendimiento del misterio de Cristo, él se encuentra que él tiene no solamente que abrir la puerta en su corazón a todas las demás naciones, sino que además se siente llamado por el Señor. Un ministerio especial a poder entender que él tenía que anunciar el Evangelio a los gentiles.
Y dice, yo quiero que ustedes seáis fortalecidos conforme a esas riquezas del Señor, con poder en el hombre interior, y dice más adelante, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando Salomón, la Biblia habla de Salomón, el hijo de David, el rey Salomón, ya había edificado el templo. El Señor le había permitido llevar adelante esa obra extraordinaria que a su padre se le había negado, David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, por su pecado, por la sangre, los crímenes que había en sus manos. El Señor nunca le permitió poder tener ese privilegio de edificar esa casa, que en principio fue algo que estuvo en el corazón de David, pero lo llevó a cabo Salomón, su hijo. Y hay unas palabras en el libro de Primera de Reyes, creo que es, tengo por aquí apuntado, Primera de Reyes, capítulo 8, que me gustaría que leyéramos. Dice aquí, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Leo desde el 25. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Y dice el versículo 27, pero es verdad, será verdad, ¿no? Es verdad que Dios morará sobre la tierra. Y aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Fíjate este asombro de Salomón ante la obra del templo, de una manera sincera, de poder decir, los cielos de los cielos, la idea que tenemos de Dios, hermanos, ojalá entendamos que aun cuando tenemos ciertas ideas de Dios, nunca alcanzamos a comprender. Lo más que podemos comprender de Dios es lo que Él se ha revelado en Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios verdadero, ¿no? Él nos lo ha dado a conocer, pero Dios habita en luz inaccesible. Y a veces pensamos, la Biblia habla de Dios como Padre, pero Dios es Padre, también es Madre, ¿sí o no? Como cantábamos en ese coro. Él es mi Padre, Él es mi Madre, Él es mi hermano, Él es mi hermana, Él es todo para mí. Porque lo que queremos significar, hermanos, es que en esa grandeza de Dios que ni siquiera podemos entender cómo Él es lógico que Salomón pensara, ¿será verdad que Dios va a habitar, que había prometido su presencia en ese lugar? Y en esta mañana ese asombro de Salomón yo lo quiero transportar a nosotros. Aquí dice Pablo que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Gracias a Dios porque sabemos que su Espíritu Santo habita en nosotros. Gracias a Dios, hermanos, porque hemos sentido ese amor de Dios derramado en nuestros corazones. Porque entendemos por la fe, como dice Pablo, que Dios está en nosotros a través de Cristo y que nosotros estamos en Él. Lo entendemos, pero no debemos dejar de asombrarnos. ¿Será verdad? ¿Cómo es que Dios puede habitar dentro de mí? Porque igual que el templo siendo majestuoso y siendo pensado para la gloria de Dios en todos los detalles, era un lugar magnífico, pero aún así costaba trabajo pensar que el Dios de la gloria pudiera habitar allí. Piensa tú por un momento, Dios viviendo dentro de mí. Todos tenemos casa.
casa, o más o menos podemos vivir en alguna casa. La casa tiene diferentes partes, hay partes más presentables, ¿no? El salón o el recibidor, pero dentro de una casa hay lugares también que a veces pueden ser un poco vergonzantes o no tan para exhibirlos. Yo pienso en mi vida, piensa en tu vida, como el hogar del Señor, la morada del Señor. Hay muchas partes dentro de nosotros y no todo es el salón donde podemos recibir de manera confiada y agradable a la visita. Pero piensa, hermano, porque estamos hablando esta mañana del amor de Dios. Dios más que nadie. Todavía una visita llega a la casa, puede uno más o menos manejar bien la situación, mostrando lo mejor que uno tiene, y es normal que dice eso. Pero Dios conoce. Él sabe, mejor que yo, lo que hay dentro de mí. Y dentro de mí puede haber mucho bueno. Pero Él sabe todo lo que hay dentro de mí. Decía el profeta Jeremías, no hay nada más falso. ¿No? Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo entenderá? Sí, si Salomón estaba asombrado, y no digo incrédulo, pero sí admirado de pensar, ¿será verdad que el Señor va a habitar aquí en este lugar que hemos edificado, cuando los cielos no lo pueden contener? Nosotros en esta mañana debemos, hermanos, con gratitud al Señor y con fe, darnos cuenta qué significa, qué precioso el poder saber que Él, sabiendo cómo somos, por eso su amor es inalterable, es un amor que no falla, es un amor admirable, inmerecido, sabiendo cómo somos, porque dice, tan perverso y tan falso como es el corazón, ¿quién lo entenderá? Y dice Jeremías, Dios escudriña los corazones, Él conoce. Como dice el Salmo, Él conoce nuestra condición, Él se acuerda, tiene en mente que somos polvo, por decirlo de manera poética. Él sabe lo que hay en el corazón. Cuando Jesús hablaba, hermanos, a los fariseos que tenían ese prurito de entender la religión como yo no me quiero contaminar con nada y me tengo que lavar las manos tantas veces, ¿qué decía el Señor? Cuando escuchaba el reproche de esos religiosos, de sus discípulos, no te lavas las manos para comer. Y el Señor decía, ¿no entendéis que no es lo que entra por la boca lo que contamina? Para que tú te contamines, hermano, a veces vamos por el mundo que parece que el mundo no es ajeno. Yo he hablado de los gobernantes que son, a veces parecen criminales, pero cuando yo pienso en ellos debo de pensar y ver el retrato de nuestro corazón, de cada uno de nosotros. Hermano, aunque nunca uno tenga voluntad de hacer el daño, pero tenemos que tener cuidado con no pensarnos mejor que otros, sino solamente agradecer al Señor en su gracia, Él nos haga tener una actitud más humana, más de acuerdo al corazón de Dios. Es decir, algo que realmente tenemos que verlo como un regalo de parte del Señor. Y el Señor le decía a los fariseos, pero no os dais cuenta que no es lo que entra por la boca. A veces el enfoque está tan fuera de lugar, que no aprovechamos la gracia de Dios. Cuando tratas con tu familia, cuando tratas con tus compañeros de trabajo, cuando tratas en la iglesia, con la gente donde sea, tenemos que darnos cuenta, hermanos, de que dentro de lo que es el plan de Dios, la voluntad de Dios, hay algo que es indiscutible. Y es el hecho de que donde tenemos que tener cuidado, hombre, hay que tener cuidado de lo que tú escuchas, hay que tener cuidado de lo que veas o lo que mires, hay que tener cuidado en qué te involucras. Si yo no niego nada de eso, pero hermano, vamos a lo que estamos hablando esta mañana. Lo que estamos
estamos hablando en esta mañana es que yo tengo que tener primero gratitud a Dios que por la fe viene a mi corazón. Y aún teniendo a Dios en mi corazón, no sé si esto que digo te puede parecer incorrecto, pero aún teniendo a Dios en mi corazón, yo sigo siendo humano, yo sigo teniendo mi condición, mis limitaciones, y por eso es algo que de continuo yo tengo que estar viendo, de que realmente vea que del corazón mío puede salir todo lo que se me contamina. Ya no solo que salga por la boca, que también sale por la boca, pero es dentro de mí, hay tanto que me debo de alegrar de que Dios en su amor precisamente lo que quiere es venir a vivir en mi vida, porque sabe que yo lo necesito. Lo necesito de una manera no para mis metas preciosas, piadosas, ojalá que Dios nos permita cada uno, pero lo necesito de una manera totalmente dramática, para yo poder ser una persona de que aprovecho en mi vida, que soy una persona que puedo realmente dar sentido a cada día que digo y que no meto la pata, aunque meter la pata lo metemos todos, borra eso, no podemos evitarlo, pero sí estar en esa aspiración de decir, Señor, qué precioso que tú eres en mi vida. Y qué bueno será que mi manera de responder, porque otros pueden tener igual que yo mucha miseria en sus corazones, todos la tenemos, pero qué bueno, hermanos, que dentro de ese milagro de Dios, que Él trate con mi miseria y en mi manera de responder a las faltas de otros, yo pueda no responder con mis propias reacciones, sino yo pueda ahí alumbrar en decir, hoy Dios, gracias, que tú estás ahí en esas partes oscuras de mi alma, en esos rincones de mi corazón, ahí donde menos te puede surgir una reacción o un sentimiento que echa a perder todo el testimonio o la obra que Dios está haciendo en mi vida, que yo pueda realmente agarrarme a esa realidad. ¿Te acuerdas cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana? Ese encuentro precioso, donde aprovechando la oportunidad del pozo y del agua, Jesús tiene ese diálogo con la mujer samaritana. Mujer, dame de beber. Jesús estaba cansado del camino y ella se extraña porque ahí había un conflicto entre samaritanos y judíos. Qué raro, ¿no? Eso de los conflictos. Qué raro. Pero la mujer le dio, como tú siendo judío, me pide a mí de beber, que soy mujer samaritana. Y en la necesidad que Jesús tenía, Él estaba con su corazón puesto en mostrarle el amor de Dios a esa mujer. Y le dijo, mujer, si conocieras el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y Él te daría agua viva. Sabemos el pasaje, hermanos, que la mujer llega en un momento determinado a decirle, Señor, dame de esa agua, para que ya no tenga yo que venir al pozo y coger agua más. Y el Señor le dijo, el que bebiere de este agua volverá a tener sed. No sé si lo dice en esa parte o antes, pero no te importa, el versículo está ahí. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, y hermanos, todos necesitamos ese agua del amor de Dios. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. ¿Cuánta falta, hermano, nos hace? Porque dentro de nosotros hay tanta miseria, tanta iniquidad, tanta sequía, tanta necesidad. Y a lo que voy, esta mujer, una vez que Jesús habla con ella, entra en una diatriba religiosa. Los judíos decían que tenemos que ir a Jerusalén a adorar, y nosotros los samaritanos en este monte Gerizim, es el sitio donde tenemos que adorar. Hermano, a veces, con la necesidad del corazón, entendiendo la necesidad de nuestros corazones,
nos planteamos unas cosas que viene a hacer un poco lo que yo hablaba hace la última vez que hablé aquí, cuando hablábamos de tener la realidad de la obra de Dios en nuestras vidas, el ser una luz que alumbre por la realidad de Cristo en nosotros. Y hablábamos de no caer en esa religiosidad donde hay un fingimiento, que ya yo expliqué, me parece, que el fingimiento no era solamente que uno quiera engañar, ¿no? Sino de que uno cree que tiene que hacer un esfuerzo por lo menos parecer, ¿no? Parecer. También ese es un buen intento de decir, oye, yo no quiero hablar mal, no quiero tener malas maneras, quiero más o menos guardar la forma, eso no es malo. Pero hermano, quedarse en eso, es decir, quedarse en lo de fuera, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Cristo tiene una realidad. Y cuando la mujer le está planteando a Jesús, ese decir, bueno, tú me parece que eres profeta, a ver si me soluciona esta duda que tengo yo. Hay que venir aquí al monte, como nosotros decimos, a adorar, hay que ir a Jerusalén. Y Jesús ve en esa situación, hermano, lo que había en el corazón tanto de los fariseos como de la gente que no había conocido todavía al Señor. Una falta de entendimiento, una necesidad de entender la diferencia entre lo que es lo de fuera, el culto, la forma, o lo que es la realidad que Cristo viene a traer. Esa realidad, hermano, es lo que él dice, mujer, de cierto te digo, mujer, créeme, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. A veces nos da la mente decir, ¿cómo será esa forma de adorar? A veces por un tiempo los pentecostales pensábamos que tocando las palmas, que teniendo mucha alegría. Pero hermano, todos son liturgias. Cristo no está hablando de liturgia. A Dios le encantan todas las liturgias. La de una iglesia muy seria como la de una iglesia muy avivada. Él no tiene problema con las liturgias. Nosotros sí, porque son culturales. Pero lo que él está hablando es una cosa más profunda. Él le decía, mujer, créeme. Es adoradores en espíritu y en verdad. Es lo que Dios quiere es que tú entiendas la verdad de Él en tu corazón. Esa es una adoración en verdad cuando yo entiendo mi necesidad del amor de Dios. A lo mejor puedo cantar con más alegría, con menos alegría, pero en mí hay una conciencia y una realidad, decía Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 1 decía, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la gran diferencia entre lo que hasta ahora la gente conocía de Dios en el Antiguo Testamento y la obra de Jesús, hermano, era que antes era toda una sombra de lo que iba a venir, no era la realidad. Por eso era fácil que el fariseo que tenía aspiraciones de poder y bien, de querer agradar a Dios, no era malo querer mostrar que tú cumplías o intentabas cumplir con los mandamientos. ¿Qué era lo malo? Lo malo era cuando Cristo viene, que Él es la verdad, y uno prefiere lo falso a la verdad. Hermano, era un pecado de los fariseos, pensar que ellos eran mejores que Jesús, de que ellos entendían mejor la Escritura que Jesús, de que ellos eran más cercanos a Dios que el propio Jesús, que era la palabra de Dios hecha carne. Ese era el pecado de ellos, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A veces pensamos que las tinieblas eran de fuera. No, las tinieblas, en el momento que tú no reconoces la realidad de Dios, podemos estar en tinieblas y contentos con nuestra apariencia. Pero hermano, qué bonito que en esta mañana entendemos, como dice Pablo, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado nombre a todos. Podemos sentirnos parte de Dios porque Él nos ha acogido a todos en su amor, para que Él nos dé conforme a las riquezas de su gracia, el ser fortalecidos, es decir, que la obra de Dios crezca en mí dentro, la realidad, que habite Cristo por la fe en mi corazón, con todo lo que hay dentro. Tú ves la fachada, hermano. Te doy gracias por el amor, por el aprecio que me tienes. Y yo trato de ser buena gente. Pero yo doy gracias a Dios porque Dios me conoce como yo soy. Y me siento aceptado en su amor. Él sabe darme ese entendimiento de que Él murió en la cruz por nosotros. Él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado.
Eso sí, estamos fuera de los caminos de iniquidad. Estamos fuera de una vida de espalda a Dios. Estamos fuera de una vida de injusticia. Pero todos sabemos, hermanos, que somos humanos y que todos los días tenemos necesidad de confesar nuestros pecados al Señor. La ley tenía la sombra, pero ya con Cristo vino la realidad misma de las cosas, la verdad. Mujer, créeme, vete a Jerusalén si te da la gana o vete al monte, si eso es lo de menos. La hora viene y ahora es cuando la verdad de Dios está cerca de ti. Yo te he dicho, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esa verdad del Señor, hermanos, para nosotros los cristianos, que estamos andando en los caminos del Señor, es algo que de continuo tenemos que actualizar en nuestras vidas. Porque es verdad el pacto que Dios, como dice ahí también en Hebreos, haré un nuevo pacto con la casa de Israel. En ese tiempo pondré mis leyes en sus mentes, en sus corazones las escribiré. Él viene al corazón, hermano, porque Él, con todo lo que hay aquí de malo, quiere poner sus mandamientos como algo mío, quiere enseñarme. Hermano, la enseñanza, el Cristo como persona que nos enseña, qué manera más preciosa. La gente se maravillaba y decía, este no habla como los fariseos, no habla como los escribas, porque habla como el que tiene autoridad. ¿Qué quería decir? A veces los predicadores podemos equivocar, pensar que la autoridad está en lo fuerte que predicamos, en los aspavientos que hagamos. Está bien, hay muchas maneras de predicar, todas también pueden ser válidas, todas tienen su contexto cultural, pero la autoridad de Jesús no era una persona que tuviera una oratoria que pudiera parecer hoy maravilloso, no, hermano, su autoridad venía de que en Él se sentía no solo el poder de Dios, sino el amor de Dios. Él hablaba verdad y tocaba a la gente, como tocó a los alguaciles que fueron a prenderle y se fueron con las manos vacías. ¿Pero por qué no le prendiste? Jamás hombre alguno ha hablado como él. Uno podía sentir la presencia de Dios en la manera de hablar del Señor. Y hermano, en esa forma de nosotros poder entender de qué manera en Cristo nos viene la realidad de Dios, decía Hebreos, mencionando al profeta Jeremías, en ese nuevo pacto yo pondré mis leyes en sus mentes. Y hermano, yo quiero que sea así. Debo de aprenderme la Biblia. Es bueno aprender la palabra. Yo debo de entender siempre, hermano, una cosa: la palabra de Dios, vista como letra, vista como escritura, solo no tiene sentido. La palabra de Dios es algo vivo. Y la escritura es viva con el Espíritu Santo, no en sí misma. Hay que tener mucho cuidado, porque yo no puedo adorar la Biblia. Yo tengo que adorar en la palabra, es Cristo. Y por eso es tan importante la palabra, la Biblia, porque es a través de ella que el Espíritu Santo nos puede hablar, nos puede enseñar. Pero yo no me puedo fiar solamente de que sé muchos versículos. Como decía el hermano Sters, el misionero que estuvo apoyando al hermano Ross mucho tiempo allí en Canadá, le decía, yo me puedo ir a los infiernos leyendo la Biblia todos los días y orando todos los días. Me puedo ir al infierno porque no se trata de lo que yo haga o lo que yo lea o lo que yo ore. Se trata de Cristo, de que Él esté y sea real en mi vida. Que Cristo sea real en mi vida. Es la verdad que Dios viene a traernos a nosotros. Que seáis fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. ¿Qué dice más? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El que Él habite en nuestros corazones implica que somos arraigados y cimentados en amor. Tan importante es eso, hermano. Hay tanta falta en este mundo de que nosotros podamos por un momento, no dejando de ser humanos, pero identificar momentos en que el amor de Dios, que tanta falta me hace a mí, yo debo dejarlo salir de mi corazón. Hay necesidad del amor de Dios, hay necesidad de poder estar dispuestos a entender la necesidad de la otra gente, aunque a veces la gente no te entienda, aunque a veces la gente te pueda estar ofendiendo, aunque la gente pueda en otros momentos quizás estar queriéndote mal.
Pero es importante, hermano, como Cristo. Cristo fue fiel, Él no falló ni a sus discípulos ni a nadie. Él estaba ahí siempre queriendo más, dispuesto a denunciar toda hipocresía, por supuesto. Pero no la hipocresía porque a Él le ofendiera, sino porque a Él le indignaba que la persona no entendiera su necesidad. Sois ciegos, guías de ciegos. No era un despecho, él decía que me estáis criticando y que no aceptáis mi autoridad, pues os vais a enterar. No. Él se dejó vapulear y ser llevado a la cruz, pero él sí tenía claro una cosa: ay, si Dios pudiera, como decía Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he intentado el poder reunir a tus hijos como la gallina, los polluelos bajo sus alas, y no les he querido. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos estar dispuestos a poder estar. Fíjate que dice Ezequiel: yo os daré un corazón nuevo. Cristo trae una realidad tan bonita de que aunque tengamos nuestra manera de reaccionar, pero Él tiene un corazón nuevo para nosotros. Que se note de vez en cuando, ¿verdad?, que algo va cambiando. Yo quitaré el corazón de piedra, porque, hermanos, por dentro a veces nos endurecemos. Es una reacción humana normal. Pero yo quitaré de vosotros el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Qué cosa más bonita, ¿no? Poder saber que Dios está trabajando en uno y que Dios puede estar ahí poniendo en nosotros cosas tan preciosas que no las vamos a conseguir en otro lado. Por eso cuando yo hablaba de entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto, y el que está en lo secreto te recompensará en público. Y yo estaba hablando, hermano, en eso y me acordaba tanto, decía: ay, Señor, que yo frecuente, que yo me acerque a ti, como dice aquí también en hebreo, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Acerquémonos confiadamente. El poder entrar hasta el lugar santísimo, hermano, hacia ese lugar, en el secreto de Dios, donde podemos sentirnos ayudados. Él nos comprende. A veces podemos tener no solamente la maldad dentro de nosotros, podemos tener heridas, podemos tener frustraciones, podemos tener ansiedades, temores, dolor. Pero ahí está el Señor, amor que nunca falla, nunca falla. Y podemos nosotros asegurar nuestros corazones en Él de esa manera tan preciosa. Decía el Salmo: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo quiero aprender del Señor. Yo quiero dejarme, bueno, estoy hablando, queremos dejarnos con Él no hay cortapisa, hermano, con Él no hay que disimular, con Él no hay que ocultar, porque su amor no falla, no falla. Él está dispuesto, como le dijo a Pedro: Pedro, cuando tú seas vuelto, tú confirmas a tus hermanos. Pedro estaba escandalizado en su propio pecado, pero al Señor eso no le importaba. No que no le importara en el sentido de que le diera igual, sino de poder realmente decir: aprecia el valor de lo que yo estoy haciendo por ti, aprecia el valor de mi perdón, aprecia el valor de mi misericordia, que es infinita, que no tiene fin, que cuesta trabajo creerlo. Por eso dice la Biblia que de comprender el amor de Dios que excede a todo entendimiento, es que no lo puedo comprender. Yo lo puedo cantar y como dice ese coro, no hay amor que se pueda comparar. No hay amor que se pueda comparar. Entonces no lo puedo entender, pero es algo de verdad, como el Señor le quiso decir a la mujer: mujer, ¿cómo te pones a pensar dónde vas a adorar? Si lo que yo te traigo es la adoración de verdad, de que el Señor esté en tu corazón, de que tú dejes que Él habite en ti, que su amor te inunde, que Él cambie las actitudes de tu corazón, lo limpie,
Que le va a llevar tiempo, sí, pero a él no le importa. Que le va a fallar muchas veces, sí, pero a él no le importa. Él lo tiene ya asumido. El crédito que él nos ha dado, hermanos, es un crédito tremendo. No se agota. A no ser que nosotros, en dureza de corazón, queramos no echar mano, queramos andar en nuestros propios caminos. Pero el Señor nunca nos va a dejar. ¿Qué más te digo? Que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Porque para comprender con todos los santos, hermanos, nos tenemos que rozar. Aquí no, aquí somos educados, estamos cada uno en nuestro sitio. Pero tú me entiendes. Para yo comprender con los demás, implica tener que estar con los demás, con todo lo que eso implica muchas veces. Pero a través de estar con los demás, y chocar con los demás, y sufrir a los demás, aguantar a los demás. Porque tú te ves muy bien, pero yo a veces te tengo que aguantar. Tú dirás, anda, que no compró a ti. Porque te tenemos que aguantar. Tú dices, pero de comprender en todo eso proceso, comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. ¿De qué? Pero hay anchura, hay longitud, hay profundidad que se nos escapa. Y por eso podemos celebrar de que ese habitante de nuestra vida, de nuestras interioridades, de nuestros secretos, Él esté dispuesto a ampliar nuestra vida de una manera increíble, sin límites, ¿no? De poder llevarnos a esa realidad de Dios que la obra de Cristo ha traído a nuestras vidas. Los propios errores, ¿quién los entenderá? Engañoso, más perverso. Pero el amor de Dios te enseña, fíjate, el amor de Dios me enseña toda la maldad que hay en mí. Me enseña toda la maldad que hay en mí. Y no solamente me muestra que Él me quiere, sino Él me enseña a quererme, sanarme, a no machacarme, a aceptarme. Y en ese enseñarme a quererme yo, aprendo cómo tengo que querer a los demás. No me impaciento tanto, no me sorprendo tanto de que haya gente que pueda hacer lo que a veces hace, porque el Señor me está enseñando de una manera muy preciosa. Hermanos, la autoestima, esa autoestima que el Señor te enseña, que es equilibrada, que no es soberbia, que no es egoísta, que no es orgullosa, es de las cosas más preciosas, que el fruto del Espíritu Santo. Bueno, te estoy hablando, y perdóname por el miento, te estoy hablando de lo que dice la Biblia, ¿no? Yo no digo que yo ya haya llegado, como dice Pablo, yo no he llegado ya ni lo he alcanzado ya, pero sí puedo decir que vamos adelante, hermanos, y damos gracias al Señor. Doblamos nuestras rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la puerta abierta para todas las familias y para cualquier persona. Ese ministerio de Pablo lo tenemos nosotros, de que en el amor de Dios seamos capaces de decirle a la gente, y aún no de una manera mecánica, sino de mostrar ese amor de Dios. Dios es una realidad para tu vida, tú lo necesitas, como el Señor hizo esta mañana, hizo de hacerle entender a aquella mujer a la que le trajo esa respuesta preciosa que cambió su vida de una manera total. Él está cambiando nuestras vidas. Había una camiseta por ahí o una frase dentro del mundo cristiano, que a veces las frases son como tormentas de verano, una cosa que va y viene, pero esa estaba muy bien, siempre y cuando se use adecuadamente. Teresa decía, ten paciencia conmigo, Dios no ha terminado todavía. No, ten paciencia, Dios no ha terminado todavía conmigo. Yo no puedo usar eso como excusa para nada, ¿entendés? Pero es una buena manera de entender de que estamos todos en construcción, que ya somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios,
pero aún no se ha manifestado lo que hemos deseado. Así que por ese lado, hermanos, en el amor del Señor que nunca falla, celebremos la obra de Cristo en nuestra vida. Amén.